tal tanto tiempo? Bueno, lo que acaban de ver es una demostración de lo que se denomina atletismo mental, que se divide en dos grandes ramas, el cálculo mental y la memoria prodigiosa. Yo tengo un espectáculo ya hace varios años que he denominado Matemagia, donde hago este tipo de demostraciones de cálculo mental y además muestro ciertas curiosidades matemáticas y hago algunos juegos con números. Y algo que me pasa mucho es que después de los espectáculos se me acerca mucha gente a preguntarme cómo lo hago. Y muchos me preguntan hasta qué punto tiene que ver con una facilidad innata, o en otras palabras, hasta qué punto estas habilidades tienen que ver con lo genético o con lo adquirido. Y me sorprende mucho que no importa cuánto yo me esfuerce en aclarar que no tiene nada que ver con una facilidad innata, que se trata de muchos años de práctica y la utilización de técnicas desarrolladas durante miles de años, mucha gente se va diciéndome, nah, no puede ser, yo nunca podría hacer eso que vos hacés, no, es gente que viene con un cerebro especialmente estructurado, con cierta genética que lo favorece para eso. Y la verdad que es tan persistente esa idea que decidí ir a investigarla, a ver de dónde salía. Y descubrí que fundamentalmente sale de la propagación de ciertos mitos diseminados por algunos charlatanes, aunque suena un poco agresivo decirlo, que los medios muchas veces les dan visibilidad. ¿Por qué? Porque es mucho más vendedor decir que yo tengo una anomalía cerebral, algo raro y genéticamente improbable, que decir que entrené mucho. Vende mucho más. Ahora, quiero aclarar entonces un poco quiénes son estos charlatanes y cuáles son las técnicas. Después explico un poco mejor por qué creo que es importante que no se propaguen estos mitos. Creo que es muy importante, sobre todo por la educación de nuestros chicos. Pero déjenme primero mostrarles un poco, a riesgo de parecer un poco agresivo, mostrando algunos ejemplos, qué tipo de afirmaciones se hacen por ahí. Los dos charlatanes más famosos que hay, que algunos de ustedes tal vez hayan visto videos en internet, son dos ingleses. Uno de ellos se llama Daniel Tammet, ahí está la foto. Daniel Tammet dice que él hace las cosas que ustedes vieron recién, que hacemos todos los atletas mentales, que nos reunimos inclusive en congresos y campeonatos. Él es un atleta mental bueno, pero no de los mejores. Pero él dice que hace lo que hace porque cuando era chiquito tuvo un ataque de epilepsia y desde entonces el cerebro se le conectó de forma rara y entonces ve los números en forma de colores que evolucionan hacia otros colores que le dan la respuesta sin esfuerzo. Una historia fantástica, muy televisiva, pero por supuesto un chamullo. Hace poco un periodista lo investigó y descubrió sus posts en foros de atletismo mental con un seudónimo donde discutía con todos los otros atletas mentales las técnicas que utilizaba. Es evidente que utiliza técnicas. En Argentina tuvimos nuestra pequeña versión local del charlatán. Tal vez algunos se acuerden. Susana Jiménez, lo llevaba a Tuzam, el hombre calculadora. Algunos se acuerdan porque tenía un tic de tocarse los botones mientras hacía cuentas. Y dice también Antonio Pulido que hace estas cosas porque tiene un cerebro raro. Terminó hablando de ovnis y abducciones extraterrestres y adivinando el futuro de famosos en programas de tele que muestran un poco lo desquiciado de todo este tipo de afirmaciones. Y por último, tal vez para los más viejos como yo, el mito más propagado, quien más se encargó de propagar este mito fue Hollywood, con la película Rayman. Hollywood nos quiso hacer creer que está basada en hechos reales, que hay personas que nacen con ciertos tipos de autismo que los llevan a poder hacer este tipo de cuentas impresionantes sin esfuerzo. ¿Por qué empiezo mi charla mostrando estos ejemplos a riesgo de parecerle agresivo? Porque creo que es fundamental terminar con este mito. Ya después de años de hacer estas demostraciones estoy un poco cansado de que la gente siga pensando que existe esto. ¿Por qué? Yo he recorrido el país haciendo esto, he ido a muchos lugares, he hablado con centenas de profesores. Y todos, o por lo menos casi todos los con los que yo hablé, coinciden en que la principal dificultad que tienen los chicos a la hora de aprender aritmética básica, matemática básica, es cuando se crean la creencia de que ellos no están preparados para eso. Empiezan a crear un bucle de retroalimentación negativo por el cual se traban. Y claro, ellos ven de repente estos programas de tele y piensan, bueno, si hay gente que vino con el cerebro estructurado para la matemática, tal vez yo no vine con el cerebro estructurado para la matemática. Y lo peor es que muchas veces este programa lo ven sus padres o profesores y lo creen también. Y se transforma, cuando un chico no sabe matemática básica, miren, probablemente cada uno de nosotros tiene una visión diferente de qué es lo que tiene que aprender un chico en la escuela primaria. Todos tenemos opiniones diferentes, pero hay dos cosas en las que coincidimos. Todo chico tiene que aprender a leer y escribir, lectoescritura, y todo chico tiene que saber hacer 2 más 2, 3 más 3, aritmética básica, lectoescritura y la aritmética básica. Cuando un chico sale del colegio, de la escuela primaria, sin poder hacer cuentas, es
no solo una tragedia personal, sino una vergüenza nacional que tenemos que tratar de evitar a toda costa. Y por eso creo que es fundamental terminar con este tipo de mitos. Ustedes dirán, bueno, a ver, ¿qué tipo de técnicas son? Por ejemplo, déjenme contarles una de las técnicas, que es la que yo utilicé, por ejemplo, para memorizar. Yo dije pala-aro, ¿no? Pala-aro para mí es 950. La técnica que les explico es un ejemplo para que vean el tipo de instrumento que utilizamos. Para mí la palabra pala-aro es 950 porque esta técnica, se llama sistema mayor, fue desarrollada en el siglo XVII. Es así, yo a cada número asocio diferentes consonantes. Por ejemplo, el 1 es la T o la D, la 2 es la N o la Ñ, el 3 es la M. Así me olvidé del 0 que es R, justamente. Pero entonces yo quería acordarme el número 950. Entonces, para mí, el 9 es P, el 5 es L y el 0 es R. Entonces yo tenía P, L, R y tenía que meter en el medio algunas vocales y formar palabras que tengan sentido con esas vocales. Y se me ocurrió la palabra pala-aro. ¿Y por qué las palabras son más fáciles de recordar que los números? Porque con las palabras puedo formar imágenes. Yo me imaginé, tengo que crear una imagen absurda. Cuanto más absurda la imagen que yo forme, mejor. Yo me imaginé tratando de cavar un agujero con una pala con forma de aro que no cavaba en realidad. Entonces era una cosa muy tosca. Y una vez que me creé esa imagen, automáticamente se me graba el número 950. Les cuento una anécdota rápida, muy divertida. Una vez hice esto en Bailes Directo en la tele a las 10 de la mañana, en vivo, y me tenía que recordar el número 976. El 6 para mí es oso, y tenía que formar una palabra con las dos primeras letras, que eran el 9 y el 7. El 9 es P y el 7 es J. Entonces, yo estaba en vivo a todo esto. Entonces dije, bueno, PJ. ¿Cuál es dije, no, la primera palabra no puedo. Con IA, no puedo. Entonces dije, no, pensá otra, dije yo. Son 10 de la mañana. Bien, entonces seguí pensando y me vino otra palabra con 2 As. Entonces dije, no, tampoco puedo. Entonces tenía que seguir pensando. En el medio, hoy sé que existe la palabra puja, pero en el momento no se me ocurrió. Entonces, en el medio de todo esto me di cuenta que existe la paja de un pajal. Porque hay otra para los que no saben. Entonces dije, bueno, me la juego. Entonces empecé a gritar, paja oso, paja oso, paja oso, paja oso. A las 10 de la mañana. El video lo pueden buscar en YouTube. Estaba Gustavo López con otras 3 personas conduciendo. Es gracioso porque cuando yo empiezo a gritar paja oso, los 3 hacen así. Como que se miran entre ellos y dicen, este tipo la friqueó, va a tener un brote acá a las 10 de la mañana en la tele. Pero bueno, después cuando salió bien, por supuesto, explotó en el buen sentido, porque hay un principio del circo que dice cuando metes tensión un poquito antes del final, es buenísimo. Pero más allá de esta anécdota divertida, les cuento este tipo de técnicas para que vean que más allá de desmistificar y desmentir a los charlatanes, lo importante de estas técnicas es que nos ayudan a entender el cerebro en un nivel de profundidad impresionante. Por ejemplo, el hecho de que tengamos que transformar, en toda técnica de memoria es así, datos aburridos como números en imágenes visuales para poder recordarlos, nos muestra que nuestro cerebro es muy eficiente para el procesamiento de imágenes visuales. De hecho, 1/3 de nuestro cerebro se dedica al procesamiento de imágenes visuales. Y esto es así porque el procesamiento de esas imágenes fue fundamental para nuestra sobrevivencia y reproducción en los ambientes del África primitiva en los cuales evolucionamos. Y esto nos lleva a su vez al concepto tal vez fundamental de la neurociencia del aprendizaje, que es el de que todo aprendizaje depende de ciertos módulos, de la interconexión de diferentes módulos que evolucionaron porque fueron una ventaja para el apareamiento y la reproducción. Y entonces esos módulos ahora interconectados sirven para nuevas funciones, para funciones complejas. Hay módulos que evolucionaron para imágenes visuales, para el lenguaje, para números. Cuando esos módulos se interconectan, sirven entonces para nuevas funciones. Y esa interconexión se da a través de la palabra de moda en neurociencia, que tal vez escucharon, que es la plasticidad neuronal. Cuando uno aprende, el cerebro se modifica, la estructura de nuestro cerebro se modifica a medida que vamos aprendiendo. Ahora, mientras ustedes me escuchan, en la medida que van aprendiendo, el cerebro se va interconectando. Y todo aprendizaje depende de eso. Todo aprendizaje depende del esfuerzo mental, de la dedicación, del esfuerzo, de las horas y horas de estudio, de concentración, de perseverancia que uno pone a la hora de aprender una nueva habilidad. No hay personas que hayan aprendido este tipo de habilidades sin ese esfuerzo.
es imposible. Miren, un ejemplo muy claro de esto, un resultado impresionante de la neurociencia presentado hace 2 o 3 años atrás, es esta imagen. Ustedes van a ver, acá están viendo el cerebro como si fuese de costado así. A su derecha está la parte de atrás, a su izquierda está la parte de adelante, y en naranja están la cantidad de conexiones entre dos partes del cerebro. Una es la que procesa números y la otra es la corteza prefrontal, que es algo así como el director de orquesta. Y lo que este artículo demostró es que en chicos de 12 años uno puede prever su capacidad de hacer cuentas viendo la cantidad de conexiones que ellos tienen entre estas dos partes del cerebro, entre el módulo que evolucionó para el procesamiento de números y entre la corteza prefrontal. Ahora, esto no quiere decir que los chicos que nacieron así, para nada. Estas nuevas conexiones se formaron como fruto del aprendizaje y la plasticidad neuronal. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque esto es a su vez la demostración física y química de que es imposible adquirir este tipo de habilidades complejas si no es con mucho esfuerzo, con mucha perseverancia, con muchos años de práctica. Porque el aprendizaje depende entonces de nuevas conexiones microscópicas que para formarse llevan tiempo y energía. Y es imposible formarlas si no es a través de este esfuerzo mental continuo a lo largo de años y años. Ese es tal vez el mensaje que les quería dejar a ustedes, que todo aprendizaje depende de años de práctica, de esfuerzo y de la utilización de técnicas que desarrollaron otros durante miles de años. Todo experto en cualquier área, sea en ciencia, arte o deporte, logró ser un experto porque se esforzó durante años. No hay excepción a la regla. Todo gigante se paró en el hombro de gigantes. Y si viene alguien que les dice que eso no es así, que ellos lograron ser genios innatos, los invito a que se hagan esta pregunta. ¿Es más probable que una persona mienta para hacerse rica y famosa o que todas las leyes de la física que conocemos, y de la química y de la neurociencia estén equivocadas? Muchas gracias.